Muy buenas tardes, Dios les bendiga, deseando en el Señor que se encuentren muy pero muy bien. Envío un cordial saludo al Ministerio de Alabanza, portadores de gloria. Y seguimos retándonos con la palabra. En esta ocasión leíamos el libro de Jueces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Este libro nos deja una gran enseñanza de que como hijos de Dios, como siervos de Dios, no nos podemos alejar de Él, que debemos de entender de que Él es la vida verdadera, debemos de entender de que apartados de Dios nada podemos hacer, que apartados de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer, porque Él es que nos ayuda a pelear la buena batalla. Él es el que nos ayuda en los momentos difíciles. Él es el que nos ayuda a ganar y a tener la victoria en todo momento y en todo tiempo. Y aunque pasemos por momentos difíciles, entender de que algo Dios está haciendo en nuestra vida, algo Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y vemos que el pueblo de Israel no entendía esa situación, no entendía todo lo que vivía, no entendía el por qué pasaban lo que pasaban. Y vemos de que este libro habla de que el Señor levantó muchos jueces en ese tiempo, porque el pueblo de Israel clamaba a Dios por las situaciones difíciles que vivían, porque por causa de su pecado, por causa de que se iban tras dioses ajenos, por causa de que se desviaban del propósito por el cual el Moisés ya les había dicho, por el cual el Señor le dio las leyes a Moisés, y se iban tras dioses ajenos, se iban tras costumbres ajenas. Entonces el pueblo de Israel caía en manos de sus enemigos y eran esclavos de sus enemigos, y llegaban hasta un punto donde, digamos, ya no aguantaban más la esclavitud, no aguantaban más el maltrato, que clamaban a Dios, pedían a Dios, y Dios enviaba su socorro. Dios enviaba y levantaba un juez en Israel para que los librara, para que los guiara. Y durante que los jueces estaban en ese tiempo, durante que Dios levantaba un juez, dice la palabra de que la tierra reposaba, es decir, de que el pueblo de Israel podía reposar, estaba tranquilo, porque estaba la guianza de Dios a través de un hombre, a través de un juez. Pero cada vez de que moría un juez, el pueblo de Israel volvía y caía. El pueblo de Israel volvía y se apartaba. Y muchas veces nosotros nos apartamos de Dios cuando de pronto no está ese líder, cuando de pronto no está esa persona que de pronto ha sido nuestra ayuda en el proceso conociendo de Jesús. Pero Dios quiere de que nosotros podamos levantarnos y a través del Espíritu Santo pedirle su ayuda. Es por eso que llega el Espíritu Santo, el otro consolador, a guiarnos por las sendas de justicia, porque dice la palabra de que Él viene a enseñarnos, Él viene a dar testimonio. Es el Espíritu Santo de Dios el que viene a hacer la obra en nosotros. Vemos de que siempre en el Antiguo Testamento y aún en toda la Biblia, el Señor quería guiar al pueblo de Dios a través de hombres. Quería estar el Señor, implementarse, quería el Señor estar, guiar a su pueblo, pero su pueblo se iba tras dioses ajenos, su pueblo no obedecía, su pueblo no reconocía todo lo que Dios hacía por ellos. Y vemos de que el libro habla de que el Señor los libró de manos de los egipcios. Vemos de la cautividad que tenía el pueblo de Israel y cómo Dios lo sacó con mano fuerte. El pueblo de Israel sabía de que Dios en medio del desierto les dio maná, le dio agua, y aún así el pueblo de Israel no entendía ni comprendía todo lo que Dios hacía por ellos, sino que se iban tras dioses ajenos, sino que se rebeldizaban y se levantaban en contra de su Dios. Y dice la palabra de que ellos no lo hacían con los hombres que Dios ponía, sino que lo hacían con el mismo Dios. Entonces, Dios en este libro vemos de que levanta muchos jueces para librar a su pueblo. Vemos a Gedeón, vemos a Débora, que fue una mujer tremenda, fue una mujer que Dios utilizó mucho. Vemos a muchos hombres que Dios levantó para librar al pueblo de Israel. Y Dios quiere de librarnos a nosotros. Dios quiere que permanezcamos en Él, que a pesar de que no haya esa persona que te guíe, podamos seguir avanzando, podamos seguir
creciendo en el Señor, que no nos desviemos porque otros caen, que no nos desviemos porque nos haga falta otra persona o nos haga falta nuestro líder, sino que podamos nosotros seguir avanzando, seguir creciendo. Es por eso que tenemos cada uno de nosotros el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Entonces este libro nos deja una gran enseñanza de que Dios siempre quiere librarte, de que Dios siempre quiere guiarte, de que Dios quiere de que puedas caminar en pos de Él, que no nos vayamos tras dioses ajenos, que no nos vayamos tras costumbres ajenas, que no nos vayamos tras otras cosas que Dios no ha establecido, que Dios no ha puesto, sino que podamos ir en pos de nuestro Jesús, podamos seguir sus pisadas, podamos caminar firme con el Señor, podamos entender de que lo necesitamos Él, de que apartados de Él nada podemos hacer. Y el pueblo de Israel no entendía esto, porque cada vez de que ellos se apartaban de Dios, en todo les iba mal. Dice la palabra de que les iba muy mal, tanto así de que eran esclavos de sus enemigos. ¿Usted se imagina qué tan duro es ser esclavo de tu enemigo? Ser esclavo de aquello que tú sabes de que te ha hecho daño. Era muy duro para el pueblo de Israel, pero aún ellos no entendían, aún ellos no comprendían, porque fue tantas cosas que Dios hizo con ellos, fueron cosas maravillosas, como Dios se glorificó, como Dios les dio la victoria a través de cada juez que él levantaba, a través de... vemos a través de Débora cuando iba con Barak. Vemos cómo Dios se glorificó cuando estaba Gedeón, cómo Dios se glorificó, pero aún así el pueblo no entendía y se iba tras dioses ajenos. Que nosotros podamos entender de que necesitamos a Dios en todo momento, en todo tiempo, que podamos nosotros reconocer de que Dios es nuestra fuente, de que Dios es nuestro refugio, que nosotros podamos entender de que lo necesitamos a Él, de que Él es el único que nos ayuda a pelear la buena batalla, que Él es el único que nos ayuda a permanecer y a estar firmes en Él, que Él es el único que nos puede ayudar, que podamos entender y comprender de que apartados de Él nada podemos hacer, que apartados de Él todo lo que viene son ruinas, todo lo que viene es miseria, todo lo que viene son cosas difíciles y que son cosas que nosotros mismos causamos en nuestra vida. Y Dios quiere siempre, vemos de que siempre Dios ha querido guiar a su pueblo, ha querido tener el pueblo bien, ha querido tener el pueblo bendecido, pero somos nosotros los que retenemos la bendición de Dios. Somos nosotros los que nos oponemos a que Dios se glorifique en nuestra vida, que Dios se glorifique en tu casa, que Dios se glorifique en tu familia. Somos nosotros los que nos oponemos, porque vemos de que cada vez que ellos clamaban, venía Dios y los respaldaba, venía Dios y levantaba ese hombre o esa mujer para que los pudiera librar. Es decir, de que Dios está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a ayudarte a ti, está dispuesto a ayudarme a mí, pero a veces nosotros somos los que nos oponemos a la ayuda de Dios, o a veces no clamamos pidiendo esa ayuda y a veces no permanecemos en lo que Dios quiere hacer. Así que te invito a que podamos reflexionar, a que podamos comprender, a que podamos nosotros permanecer en Él, a que podamos entender de que lo que Dios hace por ti y por mí es grande, es maravilloso. Y así sea que pasemos momentos difíciles, podamos nosotros permanecer en Dios. Porque dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Es decir, que las cosas buenas y aún las cosas malas nos ayudan para bien. En algo Dios está trabajando, en algo Dios nos está preparando, en algo Dios está obrando en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, pero que la palabra lo dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, que podamos glorificar aún a Dios en esos momentos difíciles. Si el pueblo fuera entendido de que esos momentos difíciles que vivían era para Dios glorificarse, no se irían tras dioses ajenos, no harían lo que hacían, sino que habían permanecido en Dios. Así que Dios me les bendiga y que sea de gran bendición esta palabra. Amén.